Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa aquí en Contracultura News, cuando hoy día es lunes 20 de diciembre del año 2021. Se nos va ya este año 2021. Les deseo desde ya a todos ustedes una muy feliz Navidad y próspero año nuevo, si es que no nos vemos en un pronto capítulo, ya que tengo que hacer algunas cosas. Pero tengo un torbellino de información y de noticias que les va a permitir, como siempre, hacerse una perspectiva mucho más real de lo que está pasando y que, como siempre, puedan ustedes sacar sus propias conclusiones. La verdad es que el hilo conductor de todo esto, si lo analizamos, podemos ir de cualquier país, de Australia, el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, y llegar fácilmente hasta Chile y darnos cuenta de cómo la misma agenda se está impulsando en todas partes, y quienes participan de esa agenda obviamente son parte de este conglomerado de personas que obviamente son apoyados por las élites económicas mundiales. Y dentro de todas estas noticias que ha aparecido, quiero partir hablando un poco de lo que ha pasado con qué tan mal están las cosas realmente para el presidente Joe Biden, porque como ustedes sabrán, los números de las encuestas del presidente Biden se han hundido en otoño, y muchas personas de su partido también han comenzado a agitarse por esto mismo, y la Casa Blanca ha hecho correr la voz. Todo esto según un artículo de WND.com. Y cuando la gente ha visto las capacidades disminuidas mentales del presidente norteamericano, que eso se ha visto a simple vista, también todo el menú de problemas que tiene ante sí, parece una certeza de que no estamos ante un presidente de dos mandatos. Pero las cosas pueden ser diferentes, porque hay una encuesta del New York Post que dice que la aprobación, por ejemplo, del manejo de la pandemia por parte de Biden ya ha caído del 69% el día de la inauguración al 53% en la actualidad. Hay otro elemento que se menciona de todo este menú, que es la crisis económica inducida además por la pandemia. La inflación, bajo el régimen de Biden, se ha disparado al 6,8%. Se habla que es mucho más, que podría estar rondeando ya las dos cifras. Es evidente cómo han aumentado los precios de prácticamente todo tipo de productos y servicios en Estados Unidos. Y ahora la Reserva Federal está hablando de 3 subidas de tipo de interés el año 2022. Todo esto está relacionado. También van a ver cómo se va a relacionar esto con el fenómeno que está pasando en Chile con la elección del presidente electo, el señor Gabriel Boric, que acaba de salir electo en esta última elección. Algo que vamos a analizar al final del programa, así que quédense conectados hasta el final de este programa. Así que bueno, no solamente los precios de la gasolina, como en diferentes partes del mundo, los comestibles también están aumentando. Todo esto más allá, obviamente, de la capacidad de pago de millones de familias, donde evidentemente los más perjudicados son la clase media y los pobres, sino que mientras que con toda esta demolición controlada, el sistema que estamos viendo, las familias ricas se hacen cada vez más ricas. Y ahora se especula que por cada $100,000 en ahorro en efectivo de cada familia en América Central, casi 7.000 se habrán eliminado el primer año de Biden. Ya no se habla de la inflación de Biden como transitoria, sino que el manejo de la inflación de Biden tiene un índice de aprobación del 28%. Y 2/3 de todos los estadounidenses hoy en día, o sea, el 69%, están desaprobando el trabajo que está haciendo. En el frente, por otro lado, del crimen, porque evidentemente estas son las políticas progresistas, nuestras principales ciudades están estableciendo nuevos récords de tiroteos, apuñalamientos, homicidios y asesinatos, según reporta WND.com. Los noticieros de cable, por otro lado, y televisión también están llevando videos regulares de lo que se denomina las flash mobs, que son un grupo de personas que invaden y saquean tiendas, delincuentes del centro, y huyen antes de que llegue la policía. Todo eso se está normalizando de alguna manera. Así que en la América de Joe Biden, la civilización misma parece estar colapsando. Y si hacemos una referencia, por ejemplo, cuando Biden era senador de Delaware en la década de los 90,
Biden fue visto en ese tiempo como un demócrata de ley y orden, que ayudó incluso a promulgar algunas de las leyes contra el crimen y a favor de la policía más duras de la época en ese tiempo. Pero hoy, cuando incluso Nancy Pelosi de San Francisco está denunciando los ataques de la mafia de aplastar y agarrar en las tiendas minoristas de su ciudad como un reflejo de una actitud de anarquía, 3 de cada 5 estadounidenses, el 61%, desaprueban la forma en que Biden está manejando toda esta cuestión del crimen. ¿Para qué vamos a hablar de las políticas de inmigración que Biden descartó apenas asumió? La cantidad de órdenes ejecutivas que su primer trabajo fue deshacer gran parte de estas órdenes ejecutivas que había firmado el anterior presidente norteamericano y que en ese tiempo una de ellas había frenado toda esta avalancha de inmigrantes ilegales en el país. Pero la frontera sur sigue en el mismo caos. Ahora no solamente viene gente de México, del Triángulo Norte, de Honduras, de Guatemala, El Salvador. Vienen ahora de todos los continentes, como nos ha reportado nuestro amigo ahí Oscar el Blue, que está en terreno. Los invito a visitar su canal si quieren tener más información de lo que pasa en la frontera de México y en la frontera sur de México y en la frontera norte también. Así que dicen que ahora vienen de absolutamente todos los continentes y todos los países de la Tierra. Nos estamos convirtiendo en lo que el presidente Teddy Roosevelt advirtió que se convertiría a Estados Unidos si no gestionaba bien su inmigración, una pensión políglota para el mundo. Así que, bueno, Biden va a tener que además negociar una manera de convivir con Rusia sobre Ucrania y China en Taiwán. Luego recordemos que estuvo la cumbre además entre Beijing y Moscú, donde el presidente chino Xi Jinping declaró que los dos países han establecido una relación que en su cercanía y efectividad incluso excede una alianza. Eso lo dijo Xi Jinping. Así que es muy complicado el escenario que tiene en este momento el presidente norteamericano Joe Biden por la baja aprobación, porque está convirtiendo a Estados Unidos en un verdadero desastre, en esta suerte de lo que vemos en diferentes partes del mundo. Este tipo de políticas sirven para una demolición controlada y tarde o temprano van a decir lo mismo que dice Greta Thunberg: no sirven, los gobiernos han fracasado las instituciones, ha fracasado todo, entonces nosotros nos vamos a hacer cargo y vamos a refundar todo esto por ustedes porque el sistema se desploma a sí mismo, ha sido incapaz de dar una estabilidad. De eso se trata todo lo que estamos viendo hoy en día. Es una suerte de demolición controlada. Si no, no tiene ningún sentido salir electo, por ejemplo, para un alto cargo y permitir que los delincuentes hagan lo que quieran, cuando la gente en el fondo recurre al Estado, al gobierno, para que solucionen problemas básicos como el orden y la seguridad. Pero la gente ha perdido de vista incluso eso, el rol que tiene un gobierno. Por otro lado, el expresidente Trump ha nombrado 3 posibles compañeros para las elecciones del 2024. Se rumorea mucho el nombre del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ha hecho un excelente trabajo hasta ahora y podría ser una carta muy importante para a lo mejor ser su vicepresidente. A mí me gustaría más ver a Ron DeSantis corriendo él como candidato a la presidencia, pero ese es otro tema. Así que Trump no ha dicho todavía que se va a lanzar oficialmente, pero ha dado a entender, porque sabemos que eso no, lo hacen al último minuto por razones obvias, y ha dado a entender que podría ser otro candidato, podría postularse nuevamente como candidato, igual que lo que está especulando ahora. Se especula un poco con el tema de Hillary Clinton, que está haciendo algunas declaraciones, reviviendo un discurso, por ejemplo, que el discurso de la victoria, y que finalmente publicó un video donde aparecían algunos extractos de este discurso, y eso mucha gente lo ha interpretado como probablemente intenciones de Hillary Clinton de lanzarse en esta nueva aventura. Así que Trump, por ejemplo, ha señalado que había otros candidatos fuertes, incluido el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, que señaló que también había mujeres calificadas
Si tenemos en cuenta, por ejemplo, solamente la aprobación del trabajo del gobernador DeSantis en Florida es del 56%, una muy buena aprobación, pero él ha descartado de alguna manera estas especulaciones sobre su papel eventual que podría tener en una boleta republicana. Pero sigamos avanzando con las noticias, porque otro artículo muy interesante de WND habla de la importancia de restaurar la integridad de las elecciones como la única forma de salvar a Estados Unidos, dicen, de la tiranía y la destrucción. Y sabemos que durante mucho tiempo, evidentemente, Estados Unidos fue la nación más libre, poderosa y exitosa del mundo, y hoy día está al borde del colapso total, producto de políticos que están obsesionados con el poder, esclavos de una ideología extraña, dice este artículo, y cuasi religiosa, aparentemente ajenos a la destrucción y el sufrimiento que están causando. Implementan diariamente nuevas agendas que aplastan a la gran clase media estadounidense, su economía y sus instituciones más sagradas. Pero pongan mucha atención a esto, porque en el fondo lo más importante de esta historia entre los demócratas con lo que sucedió con Donald Trump, quien, dicen ellos, logró más beneficios para la nación y su pueblo que cualquier presidente en una generación, restauró la economía de Estados Unidos, obtuvo el control de la frontera sur, eso es evidente, defendiendo la vida en el útero y disuadió además valientemente la agresión en un mundo cada vez más traicionero. Sin embargo, para los demócratas es el nuevo tío Adolfo a sus ojos. Y vamos a profundizar un poco en eso porque tiene mucho que ver con nosotros también. No importa aquí que Hitler asesinara a 11 millones y Trump a 0. Durante 4 años, los principales demócratas y sus portavoces en los medios compararon continuamente a Trump con Hitler. La prensa se hizo parte de todo eso. Su administración la compararon con el Tercer Reich. Los oficiales del ICE eran guardias nazis, las instalaciones de detención fronteriza con campos de concentración y los soldados de la Guardia Nacional con Stormtroopers y la Gestapo. Así que si uno realmente estuviera luchando contra Hitler, y ese es el punto, entonces el engaño, la mentira, el engaño e incluso medidas más fuertes, no solo serían normales permisiblemente, sino que se convertirían en un imperativo moral. ¿Les suena todo esto? Es lo mismo que hemos visto en el caso de la elección en Chile, cuando se manipuló a mucha gente con esta historia, donde a un conservador se lo comparó con Hitler. Y poco puede decir él, o poca responsabilidad puede tener él, al lado de sus acusadores, de darle muerte a personas o fomentar la muerte de personas, todo lo contrario. Hemos visto de quién emana la violencia. Pero sin embargo, ahí está. Todo esto se convierte en un imperativo moral. Se apela al imperativo moral. Hay que detenerlo como sea. Así que esta es la clave que se puede, que permite comprender, dice este artículo, cómo los demócratas pueden sentirse moralmente justificados al permitir y alentar cualquier tipo de acción contra el otro grupo, que puede ser tanto un crimen, un asalto moral, a la base más esencial de una sociedad civilizada. Así que ellos consideran literalmente a sus oponentes no como personas que ejercen la democracia, el derecho al voto y que pueden tener la libertad de elegir con una opción, de eso se trata la democracia, sino que los consideran como malvados. Pero como dijo el señor Charles Krauthammer, dijo, para comprender el funcionamiento de la política estadounidense es necesario comprender esta ley fundamental. Los conservadores piensan que los liberales son estúpidos. Los liberales piensan que los conservadores son malvados. Bueno, en resumen, todo esto demuestra que la mayoría de los votantes reconoce que los demócratas radicalizados de hoy son tan peligrosos para la República que no hay forma de que puedan permanecer en el poder sin hacer una trampa. Pero pasemos a otras noticias para darnos cuenta de alguna manera cómo avanzan la tecnología, por lo menos la que podemos ver, la que está a disposición del público, porque ahora se publicó en Dubái, en los Emiratos Árabes, a través de la agencia AP, en realidad, la Marina de Estados Unidos había anunciado el día miércoles, esta noticia es del 15 de diciembre, pero había anunciado que había probado un arma láser y que ésta destruyó un objetivo flotante en Medio Oriente.
y que este sistema podría usarse, según ellos, para contrarrestar los botes drones cargados de bombas desplegados por los rebeldes huitíes de Yemen en el Medio Oriente, en el Mar Rojo. Y se hizo esta prueba y el buque, la unidad que disparó esto fue el USS Portland, que hizo un disparo de prueba con un demostrador de sistema de armas láser en el objetivo del Golfo de Adén, el cuerpo de agua que separa África Oriental de la península arábiga. Así que la quinta flota de la Armada con sede en Medio Oriente describió que el láser había enfrentado con éxito el objetivo en un comunicado, y anteriormente el mismo Portland, este mismo buque, usó el láser para derribar un dron volador en el año 2020. Hemos visto una serie de noticias que ya rayan a veces quizás en lo absurdo, de parte del poderío militar de China, de supuestas armas que estarían desarrollando y que podrían prácticamente dejar no cauta a la flota norteamericana o a sus fuerzas armadas en general. Se han hablado de estos misiles hipersónicos, etcétera. Ustedes habrán visto mucho de este tipo de noticias. Y la verdad es que lo que China no tiene es experiencia en combate, que sí lo tiene Estados Unidos. Así que todo ese tipo de noticias también yo creo que tienen mucho el componente de guerra psicológica para poder asustar un poco, pero sabemos que otra cosa es con guitarra, como se dice. Pero en Inglaterra, el MIT, científicos del MIT, le han dicho al Parlamento británico que probablemente el COVID empezó en un laboratorio, algo que se habló, ustedes recordarán, hace mucho tiempo acá, donde estaba esta teoría de la fuga del laboratorio, que primero fue ridiculizada, censurada, después por Facebook y otras compañías acá. Esta vez la escucharon en el Parlamento británico, nada más que y nada menos, y fue la doctora Lina Chan, que tiene un postdoctorado en terapia genética, en ingeniería celular, en el MIT de Harvard, y le dijo a algunos abogados que estaban ahí que la teoría más plausible del origen del virus y de esta pandemia fue una fuga desde el laboratorio de virología de China. Bueno, esto podría dar para pensar varias cosas y cómo, por ejemplo, va cambiando esta narrativa donde antes lo inaceptable es aceptable, y quizás quieran usar esto hasta como una excusa el día de mañana para, no sé, iniciar una guerra, cualquier cosa, porque a esta altura se puede pensar cualquier cosa. Y si no creen esto, por ejemplo, un activista climático bastante conocido ha dicho recién que la negación climática es más mortífera que la negación del COVID, y exige además la censura a los disidentes de todo esto, y quiere que las empresas de redes sociales silencien a quienes no están de acuerdo con sus puntos de vista. Exactamente. Así que está llamando a las personas que cuestionan, en el fondo a personas por pensar, a científicos por hacer su trabajo, lo está llamando de personas que son más mortales que las negaciones de la ciencia detrás del COVID. Así que este señor, en definitiva, quiere que todos aquellos que no van de acuerdo a esta narrativa oficial, por supuesto, sean censurados y se supriman en línea, y está haciendo un llamado efectivamente a que se suprima toda esta información en línea. Recordemos la historia de Michael Mann, cuando nos contó Douglas Pollock en relación al Climate Gate, quién era esta persona, y en el escándalo que había estado metido en la Universidad de Pensilvania, donde creo que fue demandado por unas cifras que presentó ahí que después se las cuestionaron muchísimo, y bueno, el resto de la historia está ahí en uno de los programas que hicimos con Douglas Pollock, por lo que puedo recordar. Así que está haciendo todo este llamado, están poniendo ya este término negación del COVID, la negación climática, lo mismo que la negación del COVID, todo por supuesto parte de la Agenda 2030. Y todo esto, por supuesto, salió en este medio de extrema izquierda, Democracy Now!, del programa de noticias, comentarios, donde este activista, director del Centro de Ciencias del Sistema Terrestre de la Universidad Estatal de Pensilvania, dijo a la presentadora Amy Goodman que el cambio climático es más mortal que el coronavirus, después de que se le pidiera que explicara sus demandas de que YouTube elimine el contenido de negación climática.
Él dice: aquí vimos morir a casi un centenar de personas a causa de estos tornados sin precedentes. Si nos fijamos en el impacto total del cambio climático en todo el mundo, incendios forestales, sequías, inundaciones, olas de calor, inundaciones costeras, el cambio climático ya está cobrando muchas más vidas que el COVID-19 y es mucho más mortífero. Yo no soy científico ni nada, pero yo sé que por algunas investigaciones que he hecho, y la gente que vive en Florida probablemente sabe de esto, de los temporales que había en la época de los galeones españoles, por ejemplo, cuando se llevaban el oro a España. Y el nivel de tormentas era tan grande que por eso hay tantos galeones hundidos en esas aguas. Muchos de ellos, de estos pecios, terminaron ahí producto de los grandes temporales, de los grandes huracanes que había en toda esa zona. Y que se dice que no eran nada comparado a los que hay ahora. Pero bueno, eso es un comentario. Yo no soy director del Centro de Ciencias del Sistema Terrestre en la Universidad Estatal de Pensilvania. Bueno, pero en otra noticia, mientras el mundo se da cuenta de los peligros que hay un senador que ha pedido la destitución de los fiscales, lo que él denominó fiscales de Soros. Este senador dijo que está pidiendo la destitución, como les decía, y el reemplazo de hasta el último fiscal de Soros. Estos funcionarios electos que se beneficiaron personalmente de muchas veces, dice, con grandes donaciones en efectivo para sus campañas de multimillonarios y de extrema izquierda. George Soros, colaborador de los nazis, que es tan divertido esto de no saber las cosas como son, porque como engañan a la gente en la calle. Este mismo George Soros, que hizo parte de su fortuna cuando era joven, ayudando a la gente del tío Adolfo a denunciar a su propia raza, a los propios judíos, hoy día es el que lleva a cargo todas estas campañas de extrema izquierda que hablan de que sus oponentes son los nazis. Porque no hay que perder de vista esos pequeños detalles. Entonces tenemos gente financiada en diferentes partes, medios de prensa, ¿cierto?, que se llenan la boca con estos conceptos, pero mientras ellos reciban una jugosa donación, por supuesto, ¿qué importa de quién venga? Mientras lo puedan a alguien encumbrar en su carrera política, como en el caso del Frente Amplio también en Chile, ¿qué importa? ¿Cierto? Mientras hayan esos nexos de la organización Open Society, justamente con este colaborador de los nazis, no importa. ¿Por qué? Porque son sedientos de poder. Y el resto son instrumentos simplemente para poder llegar al poder y abusar de la gente nomás. Ahora, el gran problema que tiene toda esta gente, evidentemente, es que están engañados. El día de mañana que esta gente despierte y se den cuenta a quién están apoyando, bueno, yo creo que va a ser demasiado tarde. Así que, ¿qué dijo este senador? Dijo: estos pirómanos legales condenan nuestro Estado de Derecho como sistemáticamente racista. Y no simplemente han abusado de la discreción fiscal, sino que han abrazado la anulación fiscal, acusó el senador Tom Cotton, republicano por Arkansas. Dijo: como resultado, un contagio del crimen ha infectado virtualmente a todos los vecindarios bajo su cargo. Qué coincidencia que pasen este tipo de cosas, ¿eh? Que promuevan el crimen. Por eso había tanta gente muy contenta celebrando, sobre todo de muchos delincuentes. Se vio videos en redes sociales que empezaron a circular, que estaban muy contentos con la llegada del señor Gabriel Boric al poder. No sé por qué. ¿Habrá alguna traza aquí que investigar? Bueno, Cotton además advirtió a la nación y dijo: el año pasado nuestra nación experimentó el mayor aumento de asesinatos en la historia de Estados Unidos y el mayor número de muertes por sobredosis de droga jamás registrado. Esta carnicería continúa hoy y no se distribuye por igual. En cambio, se concentra en ciudades y localidades donde los progresistas radicales de izquierda del señor innombrable han conquistado las oficinas de los fiscales estatales y de distrito. Dijo además que los elegidos con el respaldo financiero de Soros se niegan a hacer cumplir las leyes contra el hurto, el tráfico de drogas y categorías enteras de delitos graves y delitos menores.
Bueno, muy conveniente para poder llegar al poder, por supuesto, tener bien empleada a esta gente, asegurarse de que no les pase absolutamente nada a los delincuentes, a los narcotraficantes, porque hemos visto cómo son capaces de mover una gran cantidad de personas y articular un nuevo tipo de revolución eh, que no habíamos visto antes y que la hemos visto en diferentes países. Usted sabe exactamente a qué tipo de destrozos, desmanes me refiero. Bueno, y todo esto que pasa con este tipo de influencias nefastas no solamente es una cosa en el Partido Demócrata, ojo, porque esto se ve en todo orden de cosas, incluso en el caso de Estados Unidos se vio agravado eh, por los pasos del falso Partido Republicano, donde en el 2018 los republicanos aprobaron una ley que se llama Ley First Step Pro Criminal, y esta legislación profundamente defectuosa reducía las sentencias para los traficantes de crack, otorgaba la liberación anticipada a algunos depredadores de niños, ladrones de autos, por ejemplo, miembros de pandillas, de las gangs y ladrones de bancos también. Así que, irónicamente, este proyecto de ley de fuga incluso proporcionó una liberación anticipada para aquellos que ayudaron a los presos a escapar de la cárcel. Así que las cosas por ambos bandos, señores. Lo importante es no perder de vista, tratar al menos de ser lo más objetivo posible y no abandonar la lucha contra el mal. Porque transformar a las ciudades en lo que las están transformando es algo muy infame lo que están haciendo. Y obviamente se promueve la delincuencia para que el Estado tenga más control. Va a llegar a puntos que la delincuencia va a llegar a puntos tan astronómicos que la gente va a pedir una solución. Entonces, todo esto de las camaritas de seguridad en todas partes, los controles biométricos, etcétera. Bueno, todo este tipo de tecnologías que se están incorporando van a jugar un rol muy importante, por supuesto, en el control del orden público, y todas estas personas que hoy día las están utilizando para poder llegar hacia ese estadio donde la gente tenga que pedir finalmente una solución, las van a dejar botadas como siempre lo han hecho. Porque no hay gente informada, no hay gente que se dé cuenta lo que hay detrás de todo esto. Pero bueno, sigamos avanzando con otras noticias que son realmente importantes para que veamos hacia dónde conduce todo esto y a dónde nos están conduciendo también en Chile, que es imposible no entender el panorama global para poder entender lo que está pasando en un país tan minúsculo, sobre todo con las últimas elecciones. Es ahora, por ejemplo, el Consejo de la Ciudad de Nueva York que ha votado para prohibir el gas natural en edificios nuevos. Así que ahora todo esto, con el aumento además del precio del gas, muchos de ustedes saben cómo ha aumentado el precio del gas, y esta vez en Nueva York, que está acelerando todo, está acercando esta idea de convertirse en la ciudad más grande de Estados Unidos, y quiere prohibir las conexiones a gas natural en construcciones nuevas. Con esto quieren buscar establecer, según ellos, un ejemplo nacional de cero neto, a pesar de las preocupaciones sobre el impacto de los precios de la energía y la red eléctrica. Bueno, todo eso es parte también de la agenda, ¿cierto? La electricidad a mí me permite controlarlo prácticamente todo. ¿Se acuerdan del tema de los medidores inteligentes, cuando los querían meter, todo ese tipo de cosas? Y por supuesto, el tema del combustible, todo lo que tenga que ver con la movilidad, especialmente en los automóviles. Ustedes saben que desde el año 2014 en Estados Unidos se van a empezar a producir los autos con un kill switch, o sea, es probable que lleguemos, y yo creo que ese es el objetivo de este kill switch, es si no le gustó lo que sale en su crédito social al gobierno, bueno, te apagan el auto simplemente. Así que esto también es más control disfrazado de otro tipo de medidas, y el ayuntamiento ya aprobó esta medida que va a requerir que todos los edificios nuevos con menos de 7 pisos usen fuentes de energías distintas del petróleo o el gas natural, electricidad, como les decía, para la calefacción, agua, cocina, para fines del año 2030. Y con los precios que van a tener las energías, con lo que ya estamos viendo, para fines del año 2023.
para fines del año 2023. Eso es lo que están haciendo como parte de esta agenda, ¿cierto?, del desarrollo sostenible, que acaban de prohibir el uso de gas en edificios nuevos. Y por supuesto, ellos mismos lo dicen, culminando nuestra histórica agenda del avance climático para la ciudad de Nueva York. Esto lo dijo Cory Johnson en una publicación de Facebook, el presidente del Consejo. Todo esto está relacionado. No se pueden unir las piezas si no se hace el trabajo de investigación. El Departamento de Defensa, por otro lado, ha emitido además nuevas pautas, esto según newswords.com, para que los miembros del servicio frenen un supuesto aumento de actividades extremistas según los informes. Estamos viendo durante todo este tiempo catalogaciones. Catalogar, ponerle nombre a los grupos de personas. Aquellos que son nuestros amigos, nuestros enemigos, etc. Ponerles nombres. Y por supuesto, ante un avance, una agenda como esta, obviamente se prevé que hayan ciertos patriotas que quieran defender lo que es suyo. Así que esta vez el Departamento de Defensa ya ha emitido nuevas pautas junto con algunas declaraciones de algunos ex generales que a lo mejor han podido revisar ustedes, que decían que había que prepararse para una supuesta insurrección para las próximas elecciones en Estados Unidos. Y según estos informes, dicen ellos, en el caso de la noticia que les estoy comentando, donde estos funcionarios del Pentágono dijeron a The Associated Press el lunes que menos de 100 miembros del servicio de los 2.1 millones en las filas han estado involucrados en casos comprobados de actividad extremista durante el último año. Ahora, ¿cuál es la definición de eso? Si también para el 6 de enero había gente que trataron de arrestar, hay gente arrestada incluso que asistió a una manifestación, que ni siquiera ingresó al edificio, porque estaban claros que no tenían que entrar ahí. Incluso muchos de ellos hacían llamados a no entrar. Eso está todo registrado, nadie puede decir que eso no sucedió, pero habría que ver qué es lo que se considera ahora actividad extremista. Y los funcionarios dijeron en este caso que las reglas no cambian mucho, pero las nuevas reglas parecen ser mucho más específicas sobre las redes sociales y qué actividades están permitidas en ese dominio. ¿Se dan cuenta? Más control, más control, más control, más control. Así que esta nueva política, según ellos, establece en detalle las actividades prohibidas que van desde la defensa del terrorismo o el apoyo al derrocamiento del gobierno hasta la recaudación de fondos o la manifestación en nombre de un grupo extremista o el agrado o la publicación de opiniones extremistas en las redes sociales. Bueno, un régimen tiránico siempre define lo que es extremismo a sus opositores políticos y ahí está el peligro de eso, no es generalmente gente que sea violenta o que esté cometiendo actos violentos, pero las definiciones dan para mucho. Así que esto es más control, más control, más control. Todo lo que les he mostrado hoy día se trata de eso, de más control. Por ejemplo, las reglas también especifican que los comandantes deben determinar dos cosas para que alguien sea responsable: que la acción fue una actividad extremista, como se definen las reglas, y que el miembro del servicio participó activamente en esa actividad prohibida. Bueno, sin especificar obviamente qué constituye el extremismo, el Pentágono establece que las tropas pueden poseer materiales extremistas y observar manifestaciones extremistas, pero no pueden distribuir o participar en ellas. Esto es evidentemente una persecución, una purga dentro de las 5 ramas que tienen los militares en Estados Unidos, incluyendo a Space Force, porque son 4, pero ustedes dirán, ¿por qué 5? Bueno, así que todo esto ha sido parte, como ustedes saben, de una purga ideológica que ha estado experimentando el ejército en sus filas desde la protesta del 6 de enero. Había preocupaciones, por ejemplo, de cómo iban a actuar las cadenas de mando en caso de que una supuesta insurrección. Era lo mismo a lo que hacían referencia estos 4 generales que les comentaba anteriormente, retirados, que dijeron esto en un comunicado. Y cuando 4 ex generales de alto rango hablan algo como eso, bueno, es evidente que no hablan por hablar. Así que hay que poner atención.
Todo esto dentro de la administración de Biden está definido como una directiva de junio del año 2021 llamada Estrategia Nacional para contrarrestar el extremismo doméstico, que afirma, por ejemplo, que cuestionar las elecciones del 2020 o apoyar a Trump, por ejemplo, criticar a Black Lives Matter o resistir las vacunas COVID obligatorias puede conducir a la violencia de los supremacistas blancos. Y entre toda esta vorágine de cosas desesperadas que se están viendo estos últimos tiempos, bueno, en California ya se están dejando los maleteros de los autos, los baúles, abiertos para poder evitar que dañen las ventanas por los robos. Todo esto según varios informes, varios videos que han ido circulando. Todo esto ha sucedido en algunos residentes del área de la Bahía de San Francisco, en Oakland también, que están recurriendo por los aumentos del crimen en estas ciudades progresistas, están recurriendo a esta táctica desesperada en medio del aumento de los robos de autos. Todo esto lo informó la estación local CABC News. Dijo: estoy sorprendido el jefe del Departamento de Policía de San Francisco, Garrett Tom. Hay tantas cosas que pueden salir mal aquí. Estamos en tiempos diferentes. Esto es increíble, por supuesto, es increíble. Y el señor Tom continuó diciendo que nunca había visto algo como esto en sus 40 años de experiencia y agregó que la mudanza podría provocar aún más problemas. Podrían robarle las baterías, los neumáticos, dijo Tom. Podrían entrar en su guantera y averiguar dónde vive. Todo esto con un aumento de los delitos relacionados con el automóvil en esta región desde el año pasado y que ha sido dramática. Ha habido un aumento de un 32% en robos de automóviles en lo que va del año en comparación con el año pasado. Todo esto les sirve. El caos genera control. Orden a través del caos. Así que hace algunos días atrás, en los últimos días en realidad, cada día más empresas están retrocediendo en todas estas reglas anteriores que exigían esta inoculación como condición para el empleo en un intento por mantener a sus propios trabajadores. Así que, por ejemplo, entre las empresas que están dando pie atrás con esto está Amtrak, que ha sido bastante cuestionada por esto. Esta es una corporación casi pública en Estados Unidos, la de los trenes, que se convirtió en la última en rescindir de su requisito de estas inoculaciones en medio de preocupaciones sobre la escasez de personal y el corte de servicio en enero. Así que el señor William Flynn, que envió un memorándum al The Epoch Times, le dijo que la compañía eliminaría el mandato que les había dado a los empleados hasta el 4 de enero para poder inocularse por completo o tomar una licencia sin goce de sueldo. Eso entre varios hospitales también, sistemas de salud que también han rescindido de manera bastante similar de todos estos mandatos para los empleados. Han citado además problemas laborales que fueron provocados por todos estos nuevos requisitos. Es un desastre. Así que también hay muchos centros médicos aquí. Está Advent Health de Florida, por ejemplo, que también anunció el final de su requisito de vacunas para 83.000 trabajadores y también citó varias órdenes judiciales recientes contra estos mandatos federales. Así que bueno, hablando de más control, por ejemplo, el buscador de Microsoft, Bing, que es un buscador de Microsoft que probablemente muchos de ustedes conocen, aunque nadie ocupa esta cuestión, yo no sé por qué está ahí, suspende ahora la función de sugerencia automática en China. Todo esto a instancias del gobierno. Lo importante aquí es que Bing es el único motor de búsqueda extranjero importante que está disponible en China. Entonces, una agencia gubernamental relevante, no han determinado parece cuál es, según The Epoch Times, le ha pedido que suspenda su función de sugerencia automática en China durante 30 días. Y las empresas, como sabrán ustedes, de Internet en China se han visto afectadas durante todo este último año por una represión regulatoria que ha impuesto nuevas restricciones ahora entre todas las que hay en áreas que van desde el contenido hasta, por supuesto, la privacidad del cliente, que es prácticamente nula.
tanto como en Occidente, pero el gobierno chino también ha dicho que quiere plataformas para promover más activamente los valores socialistas centrales. Lo mismo que estábamos viendo hace un rato atrás con el tema de lo que están preocupados en Estados Unidos, de promover justamente este tipo de personas que tengan estos valores, sobre todo dentro del ejército. Así que en octubre Microsoft dijo que cerraría su plataforma de redes sociales profesionales de LinkedIn en China, citando un entorno operativo significativamente más desafiante y mayores requisitos del cumplimiento en el país. Ahí tienen un poco más de control por todos lados. Si no ven esto ya, yo no sé cómo hay que explicárselo. Por ejemplo, avanzando con esto, del control del alcance que tienen las tecnologías hoy día, la biotecnología también, que ayudan y trabajan a veces con las Fuerzas Armadas, también el armamento de control cerebral, por si no sabían, resulta que Estados Unidos ahora acaba de imponer el 16 de diciembre restricciones comerciales y de inversión a muchas empresas chinas, entre ellas, bueno, básicamente por su papel en el armamentismo de la biotecnología y otras innovaciones además estadounidenses. Todo esto con el fin, según el The Epoch Times, de reforzar al ejército chino y promover sus abusos contra los derechos humanos. Pero entre las 34 entidades chinas atacadas se encontraba la Academia de Ciencias Médicas Militares, el principal instituto de investigación médica en China, dirigido por el ejército chino, junto con sus 11 institutos de investigación para ayudar al ejército chino con la biotecnología, incluido además el supuesto armamento de control cerebral, entre comillas. El departamento declaró sin dar más detalles sobre la tecnología. Ese armamento de control cerebral, que ellos dicen supuesto, me imagino por qué usan la palabra supuesto, porque ellos también lo tienen. Y eso se sabe hace muchos años. Así que en el año 2018, por ejemplo, la Académica de Ciencias Médicas Militares le solicitó una patente de tecnología para recopilar y procesar señales cerebrales según un repositorio de patentes en línea. Es bueno que estudien y busquen las patentes, no solo de esto, sino que de otras cosas, les paso el dato. Está además el Instituto de Radiación, junto con Medicina de Radiación, una de las subsidiarias que fue seleccionada y que publicó un artículo chino en el año 2012, en el que se discutía cómo establecer un banco de datos sobre los efectos conductuales de armas de asalto de control mental. Armas de asalto de control mental. Bueno, ¿quiénes están ahí entre estas restricciones comerciales? Se les pusieron a una empresa que se llama HMT Technologies. Era una empresa antes que era proveedora de telecomunicaciones chino de Huawei, como Huawei Marine, por ejemplo, así como Jiangsu Hengtong Optic Electric, Shanghai Aoshi Control Technology Company, Zhongtian Technology Submarine Cable, por su papel en la adquisición de artículos estadounidenses para modernizar el ejército chino. Estos organismos se incluyeron en esta lista de entidades, que recordarán un programa que hicimos antes, donde expusimos la situación en el registro civil de Chile, donde una empresa de estas que también estaba en una de estas listas negras y que era impresentable que le hayan otorgado la licitación solamente con ese antecedente previo, pero que también estaba en esta lista de prohibición y por lo tanto estos organismos incluyen en esta lista de entidades, lo que se denomina esta lista de entidades, que prohíbe a empresas estadounidenses hacer negocios con ellos sin una licencia especial. Lo que pasó en el caso del contrato con el registro civil fue que finalmente los norteamericanos presionaron y evidentemente no pueden tener gente, un organismo extranjero en medio de un programa de visa waiver haciendo pasaportes y fabricando pasaportes. Eso significaría poder a lo mejor meter agentes o usarlos con otros fines de una manera bastante inescrupulosa, por decirlo menos. Así que es un tema de seguridad nacional finalmente para Estados Unidos. Pero todo este tema de la búsqueda científica de la biotecnología, la innovación médica, puede salvar vidas. Eso lo sabemos y nadie puede estar en contra de eso. Pero desafortunadamente, la República Popular de China está optando por utilizar estas tecnologías para perseguir el control sobre su gente y su represión de miembros de grupos minoritarios étnicos y religiosos.
Esto lo dijo la secretaria de Comercio Gina Raimondo en un comunicado del 16 de diciembre. Notan aquí ustedes el doble estándar de Estados Unidos porque, por otro lado, 3, 4 noticias atrás vimos todo lo que está haciendo también Estados Unidos para la represión de su propia gente, de sus propios patriotas, tratándolos de miembros de grupos minoritarios, etc. Y también contra entidades religiosas y todo eso. Así que siempre vamos a ver este doble discurso que es más bien un juego de gente rica, como dicen los libros. Ellos dicen que no pueden permitir que los productos básicos, las tecnologías y el software de Estados Unidos que apoyan la ciencia médica y la innovación biotecnológica se desvíen hacia usos contrarios a la seguridad nacional de Estados Unidos. Saben leer entre líneas allí. Pero bueno, eso es básicamente algunas de las cosas que están sucediendo con estas prohibiciones. Cómo han prohibido algunos software. También recordemos el tema con DJI, esta empresa que fabrica los drones. Todo este tipo de cosas que se están volviendo cada vez más normales y que muchos hace un tiempo atrás lo hubiesen considerado algo de simplemente de ciencia ficción. Y bueno, en Chile, finalmente, dentro de todas estas noticias que les he contado, les he relatado, que tiene mucho que ver también con el hecho de que Gabriel Boric haya salido presidente de Chile. Es apoyado justamente por este tipo de mecanismos de poder que buscan el control sobre la población, que buscan mucho más vigilancia sobre los ciudadanos, y para eso impulsan este tipo de políticas que llevan al caos. Si ustedes piensan, por ejemplo, cómo el gobierno de Venezuela ha logrado mantenerse tanto tiempo en el poder, o el gobierno cubano se ha logrado mantener tanto tiempo en el poder, o el gobierno soviético se ha podido mantener tanto tiempo en el poder, bueno, es justamente por el control, por haber llegado a cierto nivel que les ha permitido un control absoluto sobre su población. Y además la capacidad de poder ocultar también todo esto medianamente al mundo para que no se conozcan la magnitud de lo que pasó y lo que está pasando en esos países. Hemos visto el caso de Cuba ahora, silencio total, después de que los mismos grandes organismos internacionales apoyaban literalmente al gobierno cubano. Lo mismo pasa con Venezuela, por eso hay que tener cuidado con estos dobles discursos, como el que vemos aquí, que está muy bien resumido en esa guerra entre China y Estados Unidos, porque a veces son simplemente dobles discursos, pero persiguen otros objetivos y son parte de un juego para a veces distraer, para jugar un poco, para estirar un poco por acá, cortar un poco por el otro lado, y vemos que esta agenda avanza, sigue avanzando y va teniendo sus emisarios en diferentes partes que han sido abiertamente apoyados por todos estos grupos. Lo más dramático es que la mayoría de los votantes de este nuevo tipo de estos fenómenos de cambio, de transición, de euforia, de entusiasmo, evidentemente terminan mal, porque el entusiasmo es simplemente entusiasmo, es de alguna manera no tener la capacidad reflexiva, ni tener la templanza moral ni espiritual para poder conducir los destinos de una empresa, de una familia, de una nación, de lo que sea. Y en este tipo de movimientos vemos ese entusiasmo simplemente, ese entusiasmo que ustedes pueden ver con el mismo análisis que hemos hecho a través de otras noticias, que la verdad es que la gente no se da cuenta muchas veces por qué se están implementando algunas cosas, por qué algunas cosas se salen de control, y todos llevan ese mismo caballo, porque tratan de que las cosas se salgan de control, porque tratan de provocar a otras personas, utilizar ciertos grupos de personas, etc. Y lo que vemos es que la mayoría, y creo que esa es una gran tarea que tenemos nosotros aquí, mientras podemos estar en esta plataforma, que tenemos que despertar a esa gente que no entiende este tipo de fenómenos,
que no entiende para quién trabajan este tipo de personas, que se hacen pasar por personas del pueblo, que vienen a ofrecer una serie de cosas, pero el problema es que han ofrecido demasiado. Ese es el primer problema que van a tener. Han ofrecido demasiado a grupos que no pueden controlar fácilmente, porque muchos de esos grupos tienen, por supuesto, sus expectativas, sus sueños. Muchos de ellos creen que con esto van a conseguir un futuro mejor, pero no hay nada más fácil que poder, a lo mejor, hacer una predicción en un tema como este, porque ese sistema no ha funcionado en ninguna parte. Y lo primero que hace después es darle la vuelta a la espalda a las personas que los apoyaron, a muchos de esos que estuvieron en la calle. Y eso lo vamos a empezar a ver pronto, porque ahora él va a tener el monopolio del poder. Ya no es un revolucionario que está en la calle, me refiero al señor Gabriel Boric, el presidente electo de Chile ahora, sino que va a estar del otro lado de la moneda y a mucha gente no le va a gustar ver eso. Ese va a ser sin duda el primer escollo, verlo del otro lado y, por supuesto, ver a la fuerza pública ya. Cuando haya alguna protesta o algo que tenga que controlar, bueno, van a tener que mandar a reprimir, como ellos mismos dicen, a la gente, porque vienen tiempos difíciles. Eso sin ningún lugar a dudas. Ahora, todo esto también habla un poco, hablando de cómo mucha gente es engañada, incluso por estos mismos que llamaban a votar en contra del fascismo para que no saliera el fascismo. Bueno, el señor Kast en este caso no tenía ningún tipo de relación personal con el señor Soros, pero el Frente Amplio sí. El señor Soros fue un colaborador de la Alemania nazi directamente, pero bueno, si usted le preguntan eso a una persona en la calle no va a tener idea, lo más probable, y segundo, va a estar tan ensimismada en su mentira que probablemente no va a querer ni siquiera escuchar una cosa como esa. Entonces, bueno, estas son las inconsistencias. Habla también de la poca madurez que está teniendo el pueblo de Chile por una sencilla razón solamente, que la voy a poner en tapete. Esto no tiene nada que ver, saquemos todo el tema político y todo este tema de lado incluso, lo podemos obviar por un minuto. Pero teniendo en cuenta el tipo de crisis económica que se viene hacia adelante, se ha tomado una decisión absolutamente infantil, o sea, se ha elegido a una persona que no tiene ningún tipo de experiencia, que nunca ha generado un peso, literalmente. Y que dudo que haya administrado. Hemos visto el nivel de los asesores, por ejemplo. Gente que claramente no está capacitada en absoluto para lidiar con el problema que se viene ahora. Y eso también va a ser un factor determinante para que yo creo que a muy poco andar ese gobierno va a tener una gran reprobación, y mucha de la gente que votó y que confió en este proyecto, algunos esperemos que se den cuenta que las cosas no son como cuando uno las crea a los 15 años, que no podemos simplemente salir a cambiar el mundo a las calles destruyéndolo todo, porque siempre cuesta mucho más construir que destruir. Destruir es muy fácil. Cualquier idiota va y destruye, pero aquellos que construyen son los que pasan a la historia, no aquellos que destruyen. Fíjense en ese pequeño detalle. O sea, las grandes civilizaciones, los grandes éxitos que hemos tenido como humanidad, para la gente que le importa la humanidad, porque hay gente que claramente no le importa. Están ensimismados en su propio egoísmo. No le interesa lo que le pasaba, por ejemplo, a la gente de la Araucanía. No escucharon a la gente que estaba viviendo el terrorismo en la zona sur y que eso les llegaba a tocar las puertas, a amenazar a sus hijos, a amenazar a sus propias casas. Eso era una señal de alerta para Chile. Es una señal de alerta para Chile. Para que tuvieran un poco de compasión y se pusieran en los zapatos del otro. Pero no seamos ingenuos, señores. Lo que estamos viviendo es materialismo puro.
Aquí no hay espacio en la sociedad del día de hoy, esta sociedad que están creando, no hay espacio justamente para la compasión. No hay espacio para ser empático. No hay espacio para amar. Para dejarse querer tampoco. No hay una preocupación genuina por el de al lado. Y eso no es producto de lo que está pasando hoy día. Eso viene hace muchísimo tiempo y ha hecho que las cosas también lleguen a este punto. Porque aquellos que no hemos sabido ser empáticos, y en esto me incluyo, porque cuando uno critica, tiene que uno también tratar de enmendar sus errores. Aquellos que no hemos sabido ser empáticos, los empresarios que no han sabido ser empáticos, que no se han preocupado a lo mejor por las condiciones psicosociales de su entorno, su barrio, cerca de cómo integrarse más a la comunidad sin que sea un factor de marketing simplemente, sin hacer esas campañas chantas para ganarse un par de puntos y no les vayan a quemar la industria, no, una real empatía. Eso se logra a través de la educación también. Entonces, cuando tenemos instituciones que ofrecen simplemente adoctrinamiento y no una real posibilidad de desarrollar una educación cívica para que las personas puedan elegir, estamos ante un fraude de alguna manera, porque se está llevando a nuestra comunidad, a nuestra sociedad a pensar de una determinada manera, y si no piensas así, el Estado es el que te va a castigar. Es la sociedad la que te va a castigar. Los medios de comunicación son aquellos que te van a meter en esas cajitas para conveniencia de estos grupos que no hacen nada por ayudar al resto de verdad. Si no, vayan a un banco. Ustedes han fijado que en las crisis, en todas las crisis, jamás se nombra a los bancos. Eso, ellos no tienen nada que ver a todo esto. No, eso no se nombra nunca. Yo se lo he dicho muchas veces. Vayan a ver si hay igualdad, y si simplemente por ese tipo de palabritas que están enarbolando hoy día les van a dar un crédito, por ejemplo. Los bancos discriminan o no discriminan. Eligen a quién le otorgan un préstamo y a quién no. ¿Han visto instalado ese tema? Por ejemplo, yo sé que cualquiera para prestarte algo va a querer alguna garantía de que eso lo devuelvas, pero ¿por qué no está instalado ahí el tema tampoco? ¿A qué poderes económicos realmente han tocado con esto? Gente que a lo mejor va a retirar sus fondos de Chile y se va a ir a otro lado. A enriquecer más a otros poderes, a lo mejor, como en el caso de los cubanos que prácticamente enriquecieron con, como nos contaba un amigo el otro día en una entrevista, que nos decía, bueno, cuánta plata se fue, cuánto dinero se fue desde Cuba a Miami. ¿A qué le convenía también esa fuga de capital? Lo mismo ha pasado hoy día con Venezuela. ¿Ve? Las cosas no son nunca tan simples. Ahora, no hay para qué entrar a analizar las cosas de una manera tan profunda, ni hay que ser un erudito para entender lo que está pasando. Lo que pasa es que si la gente se aferrara a los valores reales, no estaríamos viviendo lo que estaríamos viviendo, porque no habría tolerancia para que, por ejemplo, los ladrones hicieran lo que quisieran ahí cerca de San Francisco y la gente tuviera que dejar las maletas, las cajuelas de los autos abiertos, los baúles, ¿cierto? O para que estén subvirtiendo nuestros sistemas de justicia. O para que las carreteras estén abusando, o los impuestos específicos, o las ISAPRES. Todo eso se ha abierto producto de que estamos viviendo en una sociedad falsa, donde la mentira es la premisa, donde los mentirosos además son aquellos que el sistema premia, y donde no hay espacio para una verdadera convivencia humana. Y si ustedes se fijan, eso es justamente lo que está bajo ataque. Incluso con estas declaraciones incendiarias que están haciendo ahora de que no se puede ir ni siquiera a Navidad, ¿cierto? Porque eso es lo que están pululando por todo el mundo. Así que yo nomás les digo que hay que tener mucho cuidado con el entusiasmo.
También hay otro proverbio chino que me gusta mucho que dice: cuando te invada una profunda ira, no escribas ninguna carta. Y no puede salir una carta basada en la ira, porque eso siempre termina mal. Pero para entender este tipo de cosas, se necesita trabajar. Y no solamente trabajar en el mundo material, sino que también pulir nuestros conocimientos, nuestras capacidades, nuestras virtudes. Y hoy día tenemos un sistema que no hace eso en absoluto. Y tenemos además una generación de jóvenes que no sabe construir, pero sí sabe destruir. Termino diciendo que nuestra tarea ha sido siempre mostrarle a la gente, independiente de la opinión política que tenga usted o que tenga yo, que en este caso es absolutamente irrelevante, porque si usted se da cuenta nos basamos en valores fundamentales que se han ido perdiendo y que producto de que se han ido perdiendo se ha desatado el caos. Por eso no hay que ser ningún erudito para entender este proceso en general. Cualquier cosa que lo separe a usted y lo ponga en contra del vecino, de su mujer, de lo que sea, si la televisión lo trata de tal cosa o de otra, bueno, prenda sus alertas, porque alguien está sacando provecho de toda esa narrativa. Y es por eso que la repiten incansablemente una y otra vez. Y para los que no saben, bueno, vean cuánto cuesta un minuto en televisión. Y si pueden poner su propaganda ahí tan fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que nos están mostrando? Lo que vemos hoy día es solamente materialismo. Todas las expectativas de las personas, en general, incluso de las que más reclaman, se traducen solamente en cosas materiales. No hay un real deseo de ser educado, a lo mejor de exigir una educación de verdad que le enseñe a usted a desarrollarse, a pensar. No, a lo más llega ese discurso hacia el adoctrinamiento. Entonces no es de verdad, no le están ofreciendo una educación de verdad. Y si te están adoctrinando, te están engañando y te están usando. Vaya qué diferencia entre algunas cosas. Así que aquí, bueno, más que hacer mea culpas y todo y de ese tipo de cosas, yo simplemente me voy a centrar en lo que me he centrado siempre, que es que tratar de que más gente se dé cuenta simplemente de que está siendo engañada. Y para eso no hay que creer ni izquierda ni en derecha. Ustedes vieron cómo está agotado, lo de la izquierda está agotadísimo, lo de la derecha también. En el caso de Chile fue a votar menos del 50% del padrón electoral. Y era evidente que con un discurso dividido entre izquierda y derecha no se iba a conseguir llegar a más gente. La mayoría de la gente está decepcionada completamente de la política. Pero ¿cuáles fueron los esfuerzos por tratar de atraer a esas personas a votar o participar en un proceso de verdad? No, la gente de derecha se dedicó a convencer a su misma gente de derecha y uno que otro familiar probablemente, porque el discurso no creo que haya llegado más allá y eso lo reflejan las votaciones. Y la gente de la izquierda se dedicó a cosechar lo que había sembrado, porque vaya que tenían para cosechar. El adoctrinamiento con nuestros impuestos, que hoy día incluso podría operar en contra de la ciudadanía. Ha pasado ya en otras partes. Así que es un asunto bastante delicado, bastante delicado. Pero yo me quedo con eso, al final, me quedo con que esos discursitos de izquierda y derecha están completamente obsoletos. Por otro lado, Kast, que tenía opciones reales de poder marcar una diferencia en el momento clave que tuvo que hacerlo, no se atrevió a hacerlo. Porque confió, como yo creo que es su carácter, más en lo que tenía seguro. Pero no confió en la ayuda de Dios, por ejemplo, para poder ganar. Toda esta gente de Chile Vamos, de la supuesta derecha que hay
en Chile, iba a tener que tarde o temprano apoyarlo. Pero eso requería que él fuera más allá, que diera un paso más allá y confiar en que finalmente, si ellos terminaban apoyando al comunismo, el mismo repudio de la población se iba a hacer cargo de eso, no iban a salir electos nunca más. Era así de fácil, po. Pero a veces, por querer ganarlo todo, por apostar a esas cosas que creemos en el mundo de la materia que tienen que estar seguras, ¿cierto? Nos vamos por lo seguro, no nos quedamos prácticamente, nos quedamos afuera. Y dentro de eso, por supuesto, está a la cantidad de gente que ellos mismos dejaron afuera del proceso y a la que nunca le tuvieron ningún tipo de simpatía. ¿Por qué? Porque a los políticos no les conviene ir a las cosas de fondo. Entonces le hacen el quite a las personas que hablan cosas de fondo. No les conviene. ¿Sabe por qué? Porque eso no lo entienden a veces sus electores. Cuando le van a tocar la puerta a la casa no le pueden llegar a hablar de ese tipo de cosas. Y ellos lo saben. Entonces, ese tipo de cosas que son incluso las fundamentales, las conducentes de todo, las que conducen todo el proceso, bueno, se pasan por alto. Pero son las que determinan al final todo. Y que hoy día están determinando el momento que estamos viviendo. Ya lo determinaron. Lo determinaron ¿por qué? Porque nadie se hizo cargo del tremendo elefante que había en la habitación. Y tratamos para solucionar un problema completamente nuevo, tratamos de basarnos en lo que conocíamos. Si a eso le sumamos los egos, los ataques entre uno y otro. O sea, hay una demostración clara, y ese es algo que hay que observar, de que somos incapaces de trabajar en equipo. Y ese es un tema no menor. Y yo lo advertí hace un tiempo atrás. Dije, el problema de esta gente de derecha es que todos quieren brillar con ser una lumbrera. Entonces, sin humildad, en tiempos tan complicados es prácticamente imposible luchar contra esto, porque necesitamos la verdad de nuestro lado y para eso tenemos que tener la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios esto no lo vamos a conseguir. Por eso este mismo materialismo que les hablaba de todo, si ustedes se fijan, el comunismo solamente se enfoca en un solo aspecto del ser humano. Lo ve como un pedazo de carne, algo material. Todos sus problemas se reducen al dinero. No existe algo más materialista. De hecho, es más materialista el comunismo, que el capitalismo. Porque por último, el capitalismo considera la libertad del individuo, y ahí entra la propiedad privada, una serie de cosas que defienden, como un valor fundamental para poder desarrollarse, para poder desarrollar la sociedad. En el comunismo eso no está presente. El comunismo es solamente plata. Es solamente el factor material y económico. Y por eso lo primero que elimina, por supuesto, es a Dios. Así que bueno, no me extiendo más el día de hoy porque es difícil hablar con toda la censura que hay. Uno resulta a veces un poco torpe, incluso. Tiene que cortar, volver a hilvanar las frases. Yo les cuento esto para que tengan una opinión un poco más íntima de lo que pasa aquí cuando uno se sienta a grabar un programa en la contingencia. Cuando hoy día es lunes 20 de diciembre aquí en Contracultura News del año 2021. No es para nada fácil. No es para nada fácil. Pero bueno, aquí estamos. Les agradezco a todos. Concentrémonos en lo que importa,
que es tratar de seguir despertando conciencia, seguir tratando de despertar esa chispa que hay en cada una de las personas y esa mirada tan hermosa que tienen todas las personas cuando son capaces de encontrarse uno con el otro y no hay nada más ahí en el medio, más que una admiración, un cariño, cosas buenas. Yo creo que eso es lo que tenemos que rescatar hoy día en nuestra sociedad y nos hace más falta que nunca. Que sea hasta una próxima oportunidad aquí en Contracultura News. Nos vemos en un próximo video y recuerda, necesitamos tu apoyo más que nunca. Si quieres apoyar al canal y sientes que es valorable este trabajo, abajo siempre en la descripción de los videos, en el primer comentario fijado vas a encontrar 3 links que te pueden servir para apoyar al canal si consideras hacerlo. Y por supuesto es completamente voluntario. Todo lo que se entrega aquí siempre ha sido completamente gratuito. Los contenidos aquí a través de YouTube siempre ustedes están ahí para verlos. Y cuando ven la publicidad que aparece en los videos, en los que aparece, bueno, eso es parte de la manera en que nos financiamos. Así que pueden encontrar todos esos enlaces para apoyarnos a través de Patreon, que es una opción que te permite hacer una pequeña donación mensual. Nos llega todos los meses, sale de tu tarjeta de crédito, una forma segura de apoyar al canal y que nos permite mantener un piso para seguir haciendo este trabajo que está cada día más difícil. Por otro lado, si quieres apoyarnos a través desde Chile, usa la opción Flow, altamente recomendable, sumamente seguro, no tienes prácticamente ni que inscribirte. Una empresa sumamente seria, la vengo usando hace bastante tiempo, nunca he tenido un problema con ellos, así que recomiendo Flow de todas maneras. Y para la gente que nos ve desde el extranjero y tiene su tarjeta en dólares, ¿cómo nos puedes apoyar? Bueno, puedes dejar un tip, simplemente una propina, a través de Buy Me a Coffee, que es una excelente alternativa. Es como te gustó el video y puedes dejar una pequeña propina. Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Esto ha sido Contracultura. Hasta la próxima.